Un jugador, desde mi punto de vista, debe de llevar en su vida 3 tipos de entrenamiento. Un entrenamiento que lógicamente se adquiere con la dinámica del fútbol, que es el entrenamiento técnico-táctico. Por supuesto, eso tiene que estar basado en un entrenamiento físico. La preparación física es fundamental. Pero todo tiene que tener un pilar previo. Ese pilar es el entrenamiento que yo llamo biológico. ¿Qué es el entrenamiento biológico? Pues, digamos, tener optimizadas todas las condiciones biológicas de un ser humano como tal, para luego ser futbolista. ¿Qué son? El descanso, los buenos hábitos, la alimentación, el no fumar, el no alcohol, etcétera. Es decir, cuidarse a todos los niveles, alimentarse bien y tener el organismo en plena forma para poder asimilar una preparación física. Si esos dos conceptos son correctos, se puede entender un planteamiento técnico-táctico y sobre todo no ya entenderlo, sino desarrollarlo. Es muy difícil estructurar una acción táctica si no se tiene condición física. El fútbol es biología, primero es biología, se juega corriendo y se juega con una condición física adecuada. Y para tener esa condición física hace falta tener previamente un soporte biológico. Si solamente se jugara pensando, todos seríamos jugadores de fútbol y algunos seríamos magníficos, pero como hay que correr y hay que desarrollar toda una serie de parámetros físicos, tiene que haber una condición biológica adecuada. Un futbolista, en las condiciones en las que el fútbol hoy día está, debe de tener un cuidado de su alimentación básico. Una persona normal en su vida come 60.000 kilos de comida y de cómo coma esos 60.000 kilos, de lo que elija y de las cantidades que le ponga, depende de su vida, depende de su salud, depende de la enfermedad, depende del estado de ánimo, longevidad. Bueno, pues de esos 60.000 kilos, 25.000 un futbolista se los come en el periodo en el que es futbolista en activo. O sea, el cuidado de eso es decisivo. Tiene que saber qué come, tiene que saber qué cantidades come, tiene que saber cómo se hidrata. Y para eso lo interesante es tener detrás todo un protocolo, incluso un cocinero, un asesoramiento directo, porque hay que saber comer el día anterior al partido, después de un entrenamiento, después del partido, antes del partido, si está lesionado, si no está lesionado, en términos generales. Y luego utilizar la alimentación como estrategia también. Hay alimentos que mejoran la percepción mental, hay alimentos que favorecen la dinámica de los músculos, de la dinámica de los tendones, la flexibilidad, la elasticidad. Hace 10 años no sabíamos mucho de lo que sabemos ahora, ¿no? Luego el arsenal, digamos, biológico y terapéutico que puede tener los alimentos están al servicio del futbolista. Es una pena que el futbolista no lo utilice, ¿no? Porque al final de cómo utilice la nutrición y su preparación física va a depender su rendimiento y su longevidad deportiva y sus lesiones. En primer lugar, el descanso. Digo primero por no que sea lo más fundamental, el descanso. Hoy día los niños con tanta tableta, con tanto videojuego, con la Play, pues prácticamente les recortan tiempo al sueño. Si hay que acostarse más tarde, levantarse siempre a la misma hora, pero acostarse se puede demorar. Primero, la falta de sueño genera un déficit de rendimiento físico. La alimentación, la fruta, la verdura. Un niño tiene que comer 3 a 5 piezas de fruta, 2 veces verdura al día. Y la gente joven descuida mucho ese aspecto. Por supuesto, el tabaco, el alcohol, todo tipo de hábito malo en cuanto a droga y demás hay que desecharlo. Es decir, hay que cuidarse. Y los padres son los primeros que tienen que estar pendientes de ese cuidado, porque el niño no es tan consciente de la importancia que tiene el cuidado de su organismo para luego ser un deportista de élite. Por eso los padres tienen que estar preocupados y no solamente de hacerlo, sino de influir en la educación del niño en ese sentido, en todos los aspectos de la base de su condición física y biológica, como hemos dicho antes. Un primer equipo debería dedicarle un enorme porcentaje de lo que es la dinámica diaria a la nutrición. Debe estar pendiente de todas las pautas nutricionales que tiene el jugador desde que se levanta por la mañana, de lo que desayuna, la hora del entrenamiento y en relación a la estructura de alimentaria en función de la hora del entrenamiento. Por supuesto, la recuperación. Hay una ventana de recuperación muy corta y hay que hacerla después de entrenar.
pero no se puede dejar a cada futbolista que lo haga a su aire. Tiene que hacerse con una cantidad de carbohidratos, con un índice glucémico adecuado, etcétera, etcétera. Lo interesante es que el futbolista coma en el club y esa comida esté estructurada perfectamente, incluso teniendo en cuenta algún tipo de gusto peculiar, porque finalmente hablamos de 3-4 moléculas, carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, se pueden obtener en unos alimentos y en otros, y hacerlo un poco a imagen. Tener muy en cuenta la edad de cada jugador, el peso que tiene y dónde juega. No es lo mismo alimentar a un portero que alimentar a un medio centro, tanto ofensivo, incluso defensivo, a un punta, ¿no? ¿Qué raza tiene? ¿Qué edad? Todo eso exige una alimentación hecha un poco a medida, ¿no? Por lo tanto, el club debe estar pendiente de todas esas pautas. Y luego hay aspectos como la cena, que los futbolistas la suelen hacer en su casa. Es muy fácil, un club puede tener un catering y llevarle la comida a casa del jugador o contratar sitios donde coma. Es tan importante este tema porque es la gasolina. Aparte, sin una condición nutricional adecuada, el organismo no rinde porque empieza a tener limitaciones, empieza a tener problemas. El club, si compra un jugador, debe de tener con previsto todo el mantenimiento del jugador a todos los niveles, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista nutricional. Por lo tanto, un departamento de nutrición amplio, con cocineros, con servicios de catering, con proveedores, eso debería ser así todos los clubes y deberá ser el futuro en los clubes. Pues prácticamente igual. O sea, el jugador cuando llega al estatus profesional tiene que haber venido de una educación en este sentido. Si lo tiene en su casa, muy bien, pero si el club se lo enseña, lo tiene en su casa. Y el club tiene que estar incluso pendiente de ir casa por casa. ¿Qué come el niño o qué come el futbolista? ¿Dónde duerme? ¿Cuál es la cama? ¿Cuál es la almohada? ¿A qué hora desayuna? ¿Qué desayuna? ¿Qué tipo de alimento? ¿Qué hábitos tiene la familia? Y si la familia tiene malos hábitos, hacer que el niño no los tenga. Y si pueden influirle, también. Es decir, que el club es tan importante el combustible, porque por mucho que nosotros queramos hacer en el entorno de un jugador, si no hay un combustible muscular adecuado, no va a desarrollar esfuerzos. Esto es biología pura. Y ese escalón que dijimos al principio, el escalón biológico de la vida de cualquier deportista, es algo que hay que mimar. No solamente contemplarlo, sino mimarlo, ¿no? Y no dejarlo un poco a su aire, a caída libre. Por lo tanto, en una cantera hay que educar al futbolista para que el día de mañana entre directamente en la estructura nutricional del club como algo natural, no se puede enseñar a alguien a comer con 23 años y con 3 lesiones ya encima. Eso hay que hacerlo con 15 años, o con 12, o con menos. Y por eso un club tiene que invertir en eso. Un departamento de medicina y salud, no solamente reparar lesiones. Para reparar, la mejor reparación que hay es no tener que hacerla, ¿no? O sea, evitar problemas y evitar que el deterioro de la evolución del jugador le lleve a desengañarse y a no rendir, a lo mejor simplemente porque pesa un poco más o porque su nutrición no es adecuada. Por eso la responsabilidad del club es fundamental en ese sentido. Pues afortunadamente la estructura en cuanto a la población ha mejorado muchísimo, ¿no? Nosotros en medicina vemos que los 50 de ahora son los 30 de los años 40 o 50. El aspecto incluso, pero es que incluso la biología también, ¿no? Eso hace que se haya estirado lo que antiguamente se podía considerar un límite en la edad deportiva. Un jugador con 30 años en los años 50 prácticamente no tenía recorrido. Yo estoy convencido de que los 35, 36, 37 van a ser alcanzables por todo el que quiera hacerlo. Incluso los 40, 40 y algo. Hay puestos, como un portero, que bien cuidado los 40 y tantos los pueden conseguir. Algún central o a lo mejor puestos de potencia no, pero seguramente en 3-4 años diremos que sí, ¿no?
Yo estoy convencido de que un futbolista a los 35 o 37 años será algo muy habitual. En eso que tiene que ver el cuidado, el cuidarse. Valorar la condición metabólica, o sea, los jugadores que tienen un metabolismo un poquito más lento, que se mide hoy día, pues sabemos que pueden jugar más tiempo porque se van a lesionar menos, se oxidan menos, tenerlo previsto. El estudiar, decimos siempre que el fútbol no es una ciencia, pero evidentemente yo creo que hay un error. Claro que sí es ciencia biológica, y la ciencia cada vez va a estar más presente dentro del mundo del fútbol. La biomecánica, la preparación física, la nutrición, cuidado a todos los niveles. El cuidarse a través de estructuras científicas va a ser la clave del fútbol, no ya de ahora, que lo es, sino muchísimo más del día de mañana.